Bueno muchachos, ¿cómo están? La verdad que me tengo que cortar el pelo, boludo. No tuve tiempo, estuve laburando bastante. Pero bueno, les quería grabar un videito en sí. Por ahí hablando de algo que vengo procrastinando hace bastante. Eh, no sé, la verdad que no tenía mucha ganas de hablar por ahí el tema. Sé que el título va a vender y sé que también te da como cierta figura de autoridad. Pero bueno, les voy a contar básicamente qué claves tienen que tener en cuenta para lograr facturaciones altas. En este caso, yo soy una persona que lo he logrado en un mes de facturación, hacer 389 millones de pesos. Y bueno, al mes siguiente hice 392 millones de pesos. O sea, más o menos esas cifras, que son casi 400 millones de pesos. Obviamente, claramente, lo voy a aclarar porque muchos van a empezar a decir vende humo, si esto se viraliza o lo que sea. No es todo profit, lo que uno gana realmente es un 20%. Y también hay que tener en cuenta que hay mucho gasto operativo en volúmenes tan altos, porque tiene que tener gente de atención al público, editores de videos, nada, una serie de cuestiones, también el tema logístico. Hay ciertas cuestiones realmente que bueno, te sacan un poco de profit, pero claramente en escalas tan altas se gana un buen dinero. Nada, la verdad que aprovechen este spot, tengo ganas de mudarme, así que posiblemente próximamente el mes que viene me vean en un nuevo spot. Tengo muchas ganas de armarme como ya una oficina, o sea, tener un lugar más fijo para trabajar, si bien tengo mi escritorio y demás. Tengo bastante ganas de eso, así que estaba pensando en eso. Medio que me desvié de tema, igual, ¿ah? Pero nada, tenía ganas de hacer un cambio y tenía ganas de hacer este video, literal. Lo único que por ahí, no sé, tenía miedo que se me viralice un poco y me empiezan a decir que soy un vende humo, que no sé, que no hice la cantidad de plata que dije que hice o lo que sea. Yo les voy a dejar una captura de pantalla como para que vean que esto es real. Yo esto lo hice, tipo este récord de facturación, claramente yo sigo facturando con e-commerce. Lo hice en marzo, y en abril, fueron como los 2 meses que hice dinero, ese tipo de dinero, y ese volumen tan alto. La verdad que es un desgaste mental bastante fuerte, el que hace hecho esos números sabe que es un desgaste mental bastante fuerte, porque no solo tenés que manejar campaña de meta, sino que tenés que estar dirigiendo a bastantes personas. Yo en ese momento contaba con un equipo como de 20 personas literalmente, entonces nada, tenía que estar muy encima de ellos y demás. Y bueno, nada, manteniendo como la dinámica para poder mantener ese volumen de facturación. Hay muchos quilombos y demás. Y bueno, es una cosa que también tienen que tener en cuenta, que al hacer más plata tienen que estar dispuestos a sacrificar más cosas. Yo, por ejemplo, literalmente estaba todo el día encerrado trabajando. De pedo me da tiempo como para ir al gimnasio una horita por día, y hasta a veces ni podía ir porque estaba todo el tiempo solucionando cosas que surgían. Que nada, obviamente para hacer este volumen de facturación de más está decir que hay que hacer las cosas bien, y eso lo voy a hablar un poquito más en el Loom que les voy a grabar. Pero bueno, esto es una pequeña introducción de lo que voy a hablar en el video en sí. Básicamente les voy a contar las claves que tienen que tener en cuenta para lograr un volumen tan alto de facturación y obviamente ganancia. Así que nada, espero que les guste y les voy a grabar el Loom explicándoles básicamente todo lo que tienen que tener en cuenta para lograr volúmenes tan altos. Puede ser la misma cantidad que yo, puede ser más, puede ser menos, etcétera. Pero bueno, nada, hay algunas cuestiones claramente que las van a tener que tener en cuenta. Bueno chicos, bienvenidos a las clases donde les voy a explicar qué factores tienen que tener en cuenta para lograr facturaciones altas en e-commerce. En mi caso fueron casi 400 millones de pesos, de los cuales claramente fueron facturación, no ganancia. Y bueno, nada, explicarles qué cuestiones tuve que tener en cuenta y qué también fui aprendiendo, porque claramente la primera vez que lo hice aprendí un montón de cosas para el segundo mes, que lo hice de manera consecutiva, poder mejorar esas cuestiones, y bueno, nada, poder sacar más rentabilidades, tener menos quilombo operativos, y también qué cosas también mejoraría. Yo después de eso no hice esos volúmenes tan altos por una cuestión de que ya estaba bastante cansado, por ahí no me cambia tanto la ecuación hacer X cantidad de dinero o X no, y por ahí también te genera mucho desgaste. De hecho, el único mes que yo no hice e-commerce fue en junio, que literalmente decidí cortar porque nada, estaba bastante quemado. Yo empecé en septiembre del año pasado, o sea, en poco se va a cumplir un año. Y nada, literalmente es como que te desgasta mucho esos volúmenes, ya van a entender por qué, básicamente. Pero nada, es muy importante que también entiendan que no es solo pegar picos, sino que es facturar constantemente todos los meses, eh, y poder construir algo a largo plazo. Yo en este caso lo hice más en formato dropshipping. ¿Qué quiere decir esto? Que no construí una tienda como para decirse dar la marca, era un producto más genérico, por ejemplo, un producto chino que se me vendió mucho, obviamente tampoco me voy a poner a decir nombre de tiendas, qué productos vendí. Ahora sí, porque bueno, ya hay productos que claramente se me murieron por una cuestión de tiempo. Esto ya pasó de 5 o 6 meses. No sé, por ejemplo, se vendió mucho un proyector que era como dos en uno, que reemplazaba la tele. Y bueno, nada, era un producto genérico que se vendió bastante.
pero no era como para llevarlo a marca a ese producto, o sea, no era como para hacerlo una tienda de nicho de algo y después llevarlo a marca o lo que sea. Era un buen producto, la gente estaba conforme, etcétera. Si no, ni en pedo me aguantaba la pasarela de pago tanto tiempo. También les voy a explicar qué tipo de comisiones, o sea, qué tipo de pasarela de pago tiene que tener para estos volúmenes, etcétera, y cómo yo lo hice. Y algunas cuestiones, nada, que para mí son importantes, claramente, pues como la base del negocio. Pero bueno, nada, les voy a hablar un poco de la estructura que hay que tener en cuanto a equipo de trabajo, pasarela de pago, oferta, tipo de escala, todo lo que yo aprendí básicamente haciendo este volumen de facturación. Como les digo, en mi experiencia, capaz que hay otra persona que esté escuchando del otro lado que haya hecho un volumen parecido, mayor, lo que sea. Yo no soy el que más sabe, claramente. Y bueno, tenga algo para aportar, bienvenido sea. Yo les voy a contar en mi experiencia qué cosas hice y qué cosas se pueden mejorar como para llegar a estos volúmenes mucho más tranquilo, literalmente. Igual siempre tengan conciencia de que si van a hacer ese volumen de facturación, es muy difícil que no pasen sobresaltos. Claramente a mayor nivel de ingresos, tipo de ganancias, va a haber mayor problemas que solucionar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las estructuras para lograr estos volúmenes. Básicamente tienen que tener un buen equipo de trabajo muy sólido, yo creo que es una de las bases para no tener problemas de ningún otro tipo, básicamente. Yo en ese momento tenía 3 editores, básicamente, en donde salían testeos todos los días. Yo en un momento llegué a testear hasta 20 productos por día. No es aconsejable testear tanto, es una experiencia personal mía. No es aconsejable testear 20 productos como yo testeaba, se pierde mucho dinero. Por ahí afinando un poco más el ojo, haciendo un buen análisis, sacando 2, 3 productos por día. Ahora por ahí no se testea, saben lo que es ABO, que yo testeaba en su momento, que testeaba ángulo de venta, básicamente, y no partía de cosas validadas. Nada, es como bastante más costoso de lo que ahora, por ejemplo, testear en CBO, que es muy común y demás. Así, bueno, nada, pero tiene que tener editores capacitados que hagan buenas ediciones y sobre todo yo lo que tenía es como uno de los 3 editores era como el jefe de los otros 2, entonces lo iba supervisando que entreguen a tiempo y demás, porque es muy importante. Paren que se me prendió la camarita, ahí está, apagado. Bueno, muy importante que tenga un buen equipo de edición porque de ahí van a salir los creativos. ¿Qué son los creativos, Emi? Los creativos son los videitos con los que vamos a publicitar en Meta, TikTok, donde ustedes quieran publicitar. Básicamente la oferta en sí, en cuestión, para venderla al mercado. Así que es muy importante que los creativos sean buenos, que den confianza, que generen un interés de compra real. Entonces, nada, muy importante por hacer eso. Yo en este caso tenía 3 creadores de landing, de los cuales una de las chicas era la que me creaba las tiendas, tipo yo iba diversificando bastante horizontalmente, y les voy a contar por qué, para poder tener muchas tiendas corriendo y demás. Acá les voy a anotar lo óptimo, yo saqué 20 testeos en un día, como siempre les digo, no se los recomiendo, tienen que sacar de 2 a 4, me parece un buen volumen, para mantener ese nivel de facturación y decir, ok, si me muere un producto tengo otro. Después, persona de atención al público. Yo acá llegué a tener hasta 4. Yo creo que hoy en día con 2 o 3 y algunas automatizaciones puede andar perfecto literalmente. Así que nada, es muy clave eso literalmente para poder estar tranquilos y que el cliente también tenga una buena atención. Porque no es solo vender, o sea, mucha gente piensa, no, yo voy, vendo, cobro la plata y listo. No, también hay un proceso en el que el cliente le tiene que llegar, tiene que estar conforme, tiene que estar informado de todo lo que está pasando, porque por ahí puede haber, no sé, una demora con el pedido, no sé, puede, por ejemplo, un caso muy puntual que les puede llegar a pasar es que al cliente le hayan llegado el pedido y no haya estado justo en el domicilio, entonces tenés que hablar, explicarle la situación, coordinar si vos le vas a pagar el envío, si él te paga el envío, un mundo de cosas. Entonces es muy importante tener un buen equipo de atención al público, literalmente, para todas estas cuestiones, para poder solucionar todas estas cuestiones, que es muy clave, literal. Bueno, después, para mí el punto más clave del equipo es la logística. Yo apenas empecé a hacer e-commerce, renegué muchísimo con conseguir una buena logística. Actualmente tengo una buena logística que te puede despachar muchos pedidos por día. Pues si vos apuntás a hacer un volumen tan alto, claramente vas a vender muchos productos, más si estás queriendo vender productos físicos. Porque por ahí si estás, no sé, queriendo vender un producto digital en cantidad, ok, no necesitas logística claramente. Pero en este caso yo necesito una logística que me alcanzó a despachar hasta 800, 1000 pedidos por día, una cosa así. Por ahí si, no sé, si no conseguía la mercadería o lo que sea, y estaba 2, 3 días demorados, una logística así que te puede sacar todo tan rápido, es increíble. Otra cosa, otro punto muy clave, un asistente. Yo tenía un asistente que me cargaba todos los creativos, todas las renovaciones, todos los testeos en el Ad Manager. Obviamente, nada, yo la capacitaba con Looms y demás.
actualmente no lo hago porque no tengo ese asistente para eso, porque no estoy facturando tanto volumen, o sea, no me interesa hacer números tan altos y tener tanto quilombo, pero bueno, en ese momento lo usé, tenía ese asistente que me ayudaba con eso, y era muy importante. Como les digo, por ahí si ustedes dicen, ok, voy a sacar 20 de stock por día, y van a necesitar un asistente claramente. Después, esto es muy importante, literalmente, y casi nadie lo tiene, es el encargado de mercadería. Básicamente, yo lo que hice fue contratar un chofer de mi confianza, que vaya tipo a los lugares donde está la mercadería, que revise que la calidad sea buena, lo que sea, que la pueda cargar en el auto, o sea, que me pueda hacer el viaje, literalmente, llevarme la mercadería al centro logístico, y bueno, esa era su tarea en sí, como para que yo no tenga que estar levantándome temprano, yendo a, no sé, a La Salada, a Once, a donde quieran, a Avellaneda, y por ahí me dé un poquito más de libertades, porque claramente en este volumen de facturación es muy importante que el dueño del e-commerce esté atento, y pueda tener disponibilidad horaria. O sea, yo no sirve nada que yo hubiera perdido medio día yéndose a Avellaneda, a La Sagrada, donde sea, y yo no pudiera estar revisando mis campañas, que en este volumen es bastante complicado manejar campañas, y demás cuestiones. Así que nada, es muy importante que deleguen esa parte, aunque parezca una boludez, tipo alguien que les pueda buscar producto de buena calidad, y que les pueda, que pueda ser como su mano derecha para esa cuestión, pues si no van a tener que estar siendo ustedes y va a ser un quilombo literal. Bueno, creo que la parte más interesante de todo esto, porque el mayor problema en Argentina es la pasarela de pago, básicamente, o bueno, es un problema bastante común. Mercado Pago es como la pasarela de excelencia en sí para cobrar tus ventas. Y básicamente, yo en ese momento no tenía contingencia, o sea, no tenía 200 Mercado Pago. Lo único que tenía, y básicamente creo que hoy en día es viable hacerlo, es una sociedad anónima simplificada con un Mercado Pago que yo estaba usando, o sea, yo venía de meses de facturar y facturar. Y obviamente facturar todas las ventas, muchachos. O sea, si ustedes facturan sus ventas, no van a tener problemas. Básicamente, para tener un Mercado Pago estable, tienen que facturar todas sus ventas, o por lo menos, no sé, el 80%. Yo no les voy a decir, tipo, que evadan, que no facturen ventas, claramente, pero para mí es clave facturar sus ventas, le va a dar mucha tranquilidad, y vender productos de buena calidad que no tengan reclamos. Con esas dos cosas no te van a bajar el Mercado Pago, literalmente. Yo en este caso ya tenía una SaaS, pues manejaba un volumen evidentemente muy alto, y bueno, pagaba los impuestos correspondientes. Obviamente, al tener una SaaS, al tener que pagar impuestos, lo que sea, te saca un poquito de ganancia, es una realidad, pero bueno, también uno duerme mucho más tranquilo, sabiendo que no te van a bajar el Mercado Pago, que estás haciendo las cosas bien y demás. Entonces es muy importante. Obviamente, si ustedes por ahí quieren hacer alguna estrategia fiscal, por ejemplo, para no llegar a una SaaS, y pagar un poquito menos de impuestos, pueden hacer una contingencia de manera inteligente, por ejemplo, escalar horizontalmente, tener, no sé, en vez de una sola tienda o dos tiendas corriendo como yo tenía, agarrar y tener, no sé, 10 tiendas corriendo que generen 30 millones cada una. Entonces por ahí lo puedes ubicar en un monotributo, etcétera, y pagas un poquito menos de impuestos. Eso también va a quedar mucho a criterio de ustedes, a la disponibilidad de cuentas que tengan, etcétera, a cómo quieran manejarlo en sí. Nada, obviamente, como les digo, yo lo hice en una sola cuenta. Por ahí podría haber ganado más porcentaje si lo hacía de manera más estratégica, que es lo que voy a trabajar ahora en el Q4. Por ahí en no trabajar en una sola cuenta, entonces no tener que pasarme una SaaS que te cobra más impuestos, etcétera, y por ahí poder trabajar de manera más horizontal la escala. Es lo que estoy preparando para el Q4 en sí. Así que nada, ahí les doy un pequeño spoiler. Por ahí capaz que no vean una captura de 389 millones como van a ver acá, tipo que seguramente le voy a pagar a un editor este video para que lo edite y lo pueda poner en pantalla. Pero bueno, nada, van a ver varias de 30 seguro. Y bueno, en cuanto a ofertas, esto es muy importante, tipo, diversifiquen ofertas, tipo, no dependan de un solo producto. Por ejemplo, yo ni en pedo hubiera podido escalar ese volumen con el proyector nomás. Tenía que tener más productos corriendo, claramente. Lo tienen que diversificar. Lo mejor, si van a diversificar mucho, que sean productos sin tanta variante, ¿me entienden? Por ejemplo, si van a vender, ahora está muy de moda los productos químicos. Si van a vender, que sea una crema, que sea algo que no tenga tantas variantes, y que no tenga que estar eligiendo talle, por ejemplo. Yo en su momento también, con este nivel de facturación, vendí indumentaria, y es un tema porque a la gente le queda chico, te genera un reclamo, lo que sea, y bueno, ahí ya te es todo un factor que te va a hacer perder un poco de profit, porque le vas a tener que hacer el cambio, le vas a tener que devolver el dinero, lo que sea, como lo quieras manejar. Yo por ahí, en volúmenes muy altos, lo que hago es directamente dejarle la prenda al cliente, devolverle el dinero, porque por ahí que me mande la prenda, hacer todo el cambio, también es un quilombo. Y nada, ustedes entienden que yo tenía como 7.000, 8.000, creo que fueron
no sé si fueron 5.000 o 7.000 ventas, una cosa así, una locura literal. Entonces, por ahí, nada, era un quilombo gestionar el tema de cambios y todo eso. Entonces, nada, si eran poquitos, se le mandaba el dinero directamente y listo. Por eso es muy importante también tener una buena logística, porque si la logística está fallando mucho en el tema de los talles y todo eso, van a tener muchos reclamos de ese tipo y van a perder profit claramente. Entonces, nada, son muchas cuestiones que tienen que tener en cuenta, que literalmente el e-commerce en Argentina está en los detalles. Así que nada, ténganlo en cuenta. Después, yo en su momento usé mucho el surfing scaling. Esto es tipo de escala. Básicamente, que el surfing scaling, ir subiendo y bajando presupuesto de las campañas durante el día. Esto no es óptimo realmente, o sea, es muy desgastante porque tenés que estar viendo las campañas cada un día. Por ejemplo, o sea, hay una campaña muy avanzada, por ahí para el que me esté escuchando y haga e-commerce, sabe que es bastante bomba, que es la BitCap, pero una BitCap con $3.000 la tenés que estar revisando todo el día, cada una hora. Yo, por ejemplo, tenía ese estilo BitCaps, y básicamente nada, tenés que estar como muy pendiente de la campaña, porque en la que una hora lo descuide y no rinda bien la campaña, la tenés que pagar o te vas a ir en pérdida. Entonces es muy importante por ahí que busquen más tranquilidad. Por eso le digo, yo lo que voy a trabajar en este Q4 es una escala más horizontal, no tanto vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí, no sé, con una CBO, con una BO, que son campañas básicamente como más sencillas de manejar, y al sumo alguna BitCat, pero más estable, por ejemplo, sin estar bajando y subiendo presupuesto, pueden llegar a este volumen de facturación de manera más tranquila y pacífica, y también les va a dar un poquito más de margen, porque ustedes piensen que yo con esto se me subieron bastante los CPA, o sea, tampoco tenía CPA muy loco, pero se me iban subiendo un poco más de la cuenta, y por ahí nada, ahí perdí un poquito de profit. Entonces son algunas cosas que tienen que tener en cuenta literalmente. Y como les digo, que yo estoy practicando para este Q4, nada, poder empezar en estos 3 meses a aprovecharlo full y hacer la mayor cantidad de dinero posible. Y son esas cuestiones que yo tendría en cuenta literalmente como para decir, ok, tipo acá voy a marcar la diferencia, acá no voy a tener problemas. Aparte, ustedes piensen que si distribuyen todo de manera horizontal, se les cae algo, tiene una retención, lo que sea, por ejemplo, en pasarela de pago o un producto muerto, lo que sea, es mucho más fácil manejarlo que depender de un solo producto en medio del Q4, que por ahí nada, van a tener que estar quemando, van a tener que ir quemándose buscando un producto nuevo, buscando una pasarela de pago nueva, lo que sea. Entonces, nada, yo creo que esta sería la estructura como más óptima, básicamente, para poder, nada, llevar a cabo una estructura de volúmenes muy altos en lo que va a ser el Q4. Yo en este caso le hablé un poco de mi experiencia, de lo que fue y de cómo lo voy a planificar, de los errores que cometí. Por ejemplo, yo no sé, hacía mucho lo que era el surfing scaling, entonces nada, se me iban mucho los CPA, tenía que estar todo el día con las campañas, tipo literalmente hasta tenía miedo de dormir, porque si me quedaba dormido algún día, pues me acostaba muy tarde, me levantaba muy temprano para poder llegar todo este proceso, nada, podía llegar a estar en pérdida, una pérdida grosa, que eso, $3.000, $4.000 en un día, que es bastante pérdida. Entonces, nada, tengan en cuenta esas cuestiones en sí, intenten llevar un negocio un poquito más tranquilo. Yo por eso tampoco le aconsejo estar surfeando campañas. Lo mismo con el tema de ofertas, por ahí nada. A ver, hay un punto medio, no excederse, no decir tengo 20 productos corriendo, todos con variantes, porque va a ser un quilombo literalmente organizarse para comprar la mercadería y demás. Entonces, yo lo que hoy buscaría es productos sin tantas variantes y estar corriendo, no sé, 5 o 6 productos como mucho, que me den esa facturación. O sea, literalmente con 3 productos que le generen, con 4 productos que le generen 100 millones por mes, que son productos sencillos de alcanzar literalmente y son fáciles de escalar, ustedes tranquilamente van a estar alcanzando el mismo volumen que yo hice y no van a tener tantos problemas. Como le digo, yo por ejemplo en ese momento había elegido, tenía un producto ganador que era con indumentaria, entonces tenía que estar viendo los talles, tenía que estar viendo ciertas cosas, y por lo general la indumentaria tiene ese factor del cliente, les puede no llegar a gustar la calidad o lo que sea, entonces ya ahí vas a tener que renegar un poco más. Entonces por ahí, no sé, un producto por ahí sin tanta variante, nada, es mucho mejor para evitarse cualquier tipo de problema en sí. Claramente yo no estoy recomiendo que busquen un nicho u otro, pero bueno, nada, son algunas observaciones que yo hoy con mi experiencia tengo en cuenta y digo, ok, tipo esto lo puedo mejorar y lo puedo hacer distinto. Lo mismo con la pasarela de pago, si pueden escalar horizontal mejor, van a poder pagar los impuestos bien, pero van a tener un poquito menos de comisiones por ahí, si son, hacen, no sé, 10 monotributos, nada, en vez de por ahí todo en una SAS, pues claramente en una sociedad anónima simplificada te van a cobrar un poquito más de impuestos y demás. Y bueno, con el tema de equipo de trabajo lo van a ir viendo, lo van a ir adaptando literalmente. Yo, por ejemplo, tenía más o menos un gasto de $10.000 en equipo de trabajo, tipo en toda esta gente, sin contar obviamente los gastos logísticos y demás. Pero bueno, nada, tipo también gané mucho dinero, o sea, no voy a dar detalle de cuánto gané, pero se pueden imaginar que un 20% de 400 millones casi
es bastante dinero en mi bolsillo, todo neto. Así que nada, por ahí es un poco de mi estructura, de por ahí si alguien, no sé, está pensando en hacer un buen Q4, está pensando en hacer volúmenes muy locos, por ahí le puede servir como guía de alguien que tiene la experiencia de haberlo hecho. Y nada, eso, es como aportarles un poquito de información gratuita de lo que a mí me sirvió y de los errores que yo cometí para que ustedes no lo cometan y bueno, puedan hacer un excelente Q4. Así que nada, no hay mucho más, les voy a dejar claramente la captura con algún editor, voy a buscar algún editor que me edite el video, este va a ser un poquito más trabajado por ahí. Y nada, un video un poquito más técnico, más que nada para gente avanzada, porque no creo que sea tanto para gente por ahí que esté empezando, pero bueno, les puede dar ciertos parámetros como para tener en cuenta qué tienen que hacer para llegar a volúmenes altos. No es imposible, muchachos, no se coman el cuento. Siempre va a haber consumo de productos físicos por internet, siempre el enfoque es alcanzarle al cliente algo por ahí que no lo tenga tan a mano, que no pueda comprar en la esquina, y nada, satisfacer una necesidad muy fuerte. Y nada, eso, muchachos. Tipo, literalmente, si ustedes se plantean bien, buscan productos, etcétera, con 4 o 5 productos, este volumen de facturación por mes lo hacen. O sea, no es muy difícil. Solamente tienen que ser constante y testear todos los días mucha cantidad de productos, con buen ojo, claramente, tampoco testear por testear. Y van a ver que van a conseguir tipo volúmenes altos. Además, yo creo que se puede hacer mucho más que solamente 400 millones, aunque parezca que no sé, que lo estoy diciendo en joda, se puede hacer mucho más, le tengo que tener una organización mucho mejor todavía, y nada, por ahí es muy estresante literalmente manejar este tipo de escalas y manejar todo este tipo de cosas, pero bueno, por ahí algún loquito puede superar este número y nada, bienvenido sea. Así que nada, esto es todo por el video, muchas gracias por escucharme y nada, estamos viendo en próximos videos.